Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Rovira, soy tutor de química con el Centro de Aprendizaje Romboex y hoy estaré dándole un repaso sobre el capítulo 6 de la clase de química 3031 que trata de la estructura electrónica de los átomos. El primer tema que vamos a estar tocando al hablar de la estructura electrónica de los átomos es la naturaleza ondulatoria de la luz. La radiación electromagnética a la cual la luz pertenece también se le conoce como energía radiante, porque ésta transporta energía a través del espacio. La radiación electromagnética se sabe que se desplaza a una velocidad específica conocida como la velocidad de la luz, que también es representada con la letra C y tiene un valor aproximado de 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. La luz, al ser una onda, tiene propiedades similares a todas las otras ondas, pero nos vamos a estar enfocando en dos de estas propiedades, que serán el largo de onda y la frecuencia. Abajo en la diapositiva tenemos un diagrama de cómo se ve una onda transversa, que significa que se desplaza de arriba hacia abajo. El punto más alto de la onda se conoce como una cresta y el punto más bajo se conoce como un valle. La distancia de una cresta a la próxima o de un valle al próximo se conoce como la longitud de onda y se mide en unidades de distancia, es decir, metros, centímetros, nanómetros, micrómetros, etc. Si usted fuese a tomar un punto en esta onda que tenemos aquí, usted va a notar que mientras sigue, la onda se comienza a repetir. Si yo fuese a contar cuántas veces la onda se repite, es decir, cuántos ciclos pasan por un mismo punto durante un segundo, a eso se le conoce como la frecuencia. Es decir, si en este cuadrito que nosotros vemos en la parte de abajo de la onda, por ahí fuesen a pasar 5 crestas cada segundo, esa onda tendría una frecuencia de 5 crestas por segundo o hertz. El largo de onda se describe con una letra griega que pueden ver al lado del nombre, que se llama lambda, y la frecuencia se puede representar con una letra griega que, aunque parece una V, se le conoce como nu.
La frecuencia y el largo de onda en una onda electromagnética están inversamente relacionados según la ecuación que ustedes ven allá abajo, que dice C es igual a lambda por nu. En otras palabras, la velocidad de la luz es igual al largo de onda por la frecuencia de la onda. Si nosotros analizamos esta ecuación, lo que nos dice es que el producto entre el largo de onda y la velocidad es constante y es igual a un valor. Y ese valor es el valor de la velocidad de la luz, 3.0 por 10 a la 8. En otras palabras, si yo aumento el valor de la frecuencia, es decir, lo hago bien grande, me tiene que, para que me dé igual a 3.0 por 10 a la 8, un valor constante, entonces el largo de onda tiene que ser muy pequeño. Eso es lo que significa que estén inversamente relacionados. Esto también es cierto en la situación opuesta. Si mi valor del largo de onda es muy grande, mi valor de la frecuencia de la onda va a disminuir. Esto es importante porque la frecuencia es la que se utiliza para determinar cuánta energía tiene una onda electromagnética. Como están relacionados la frecuencia y el largo de onda, pues los dos se pueden utilizar para estimar la energía. Pero el valor que es comúnmente aceptado para decir cuánta energía tiene es la frecuencia. Para visualizar esto mejor, vamos a discutirlo un poco más en la próxima diapositiva. Aquí podemos ver el espectro electromagnético. Y usted puede ver arriba como la longitud de onda me aumenta de izquierda a derecha y la frecuencia me aumenta de derecha a izquierda. Esto se debe a que estos dos valores están inversamente relacionados, como vimos en la diapositiva anterior. Y vemos también que el espectro está dividido en los diferentes tipos de energía electromagnética. Es decir, tenemos rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, microondas y radiofrecuencias. La energía de estas me aumenta de derecha a izquierda. Y esto es intuitivo. Si usted toma un flashlight y se lo pone por encima de la piel, no le va a pasar nada. Pero si usted sale al sol y se expone, ahí le están dando ondas ultravioleta y puede salir con la piel quemada. Aún más drástico es el efecto de los rayos X, que cuando usted va a hacerse una placa, se tiene que poner un chaleco de plomo para protegerse de ellos, porque si no le pueden hacer daño. Esto se debe a que la energía de cada una de estas ondas va incrementando. También puede notar, ¿verdad? La energía de la onda aumenta de izquierda a derecha, igual que la frecuencia. En otras palabras, al aumentarnos la frecuencia, aumentamos la energía de la onda electromagnética. Y esto es opuesto a lo que ocurre con la longitud de onda. La longitud de onda disminuye de derecha a izquierda. Por ende, al disminuir nosotros la longitud de onda, aumentamos
Aquí tenemos un ejercicio que nos va a ayudar a entender lo que hemos discutido hasta ahora. Aquí puede ver que tenemos un diagrama que tiene dos ondas electromagnéticas. ¿Cuál de ellas dos tiene la mayor frecuencia? Si una de ellas es luz visible y la otra representa radiación infrarroja, ¿cuál es cuál? Tómese unos momentos para contestarlo para después decir la respuesta. La solución al ejercicio es la siguiente. Para la pregunta A, dése cuenta de dónde están las crestas de cada una de las ondas. Puede ver que en la primera onda la distancia entre crestas es menor que la distancia entre crestas en la segunda onda. Usted sabe que la distancia entre crestas es el largo de onda. Por ende, al largo de onda ser más pequeño y ser inversamente relacionado a la frecuencia, sabemos que para la primera la frecuencia va a ser mayor. Esa es la respuesta. Para la segunda, si vuelve al diagrama anterior, se va a dar cuenta que la frecuencia de la luz visible es mayor que la frecuencia de la luz infrarroja. Por ende, la onda superior va a ser visible y la onda inferior va a ser radiación infrarroja. Aquí tenemos otro ejercicio para practicar. Intente contestarlo por su cuenta y en la próxima diapositiva daremos la respuesta. Para resolver el ejercicio, primero recordamos la ecuación C igual a lambda por nu. Luego aislamos nu, que es el símbolo de la frecuencia, y nos da que eso es igual a C sobre lambda. Lambda nos las dan en el ejercicio, que es la longitud de onda, y son 589 nanómetros. Esto hay que convertirlo a metros para que las unidades sean iguales, y eso nos da a 5.89 por 10 a la menos 7 metros. C sabemos que es una constante y es igual a 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Eso entonces lo reemplazamos en la fórmula y resolvemos para que nos dé 5.9 por 10 a la 14 segundos inversos. Pueden notar que entonces la unidad de frecuencia son segundos inversos y eso también se le conoce como hertz, que es el Hz. El modelo de onda de la luz que acabamos de explicar puede explicar algunos aspectos de su comportamiento, pero no puede explicarlo todo. Tres de los comportamientos de la luz que el modelo de onda no explican son la radiación del cuerpo oscuro, el efecto fotoeléctrico y los espectros de emisión. Estos los veremos. La radiación de cuerpo oscuro se refiere al fenómeno en que los objetos
que llegan a cierta temperatura emiten radiación. Esto puede verlo usted cuando va a cocinar algo, prende la hornilla y si es eléctrica va a notar que esta cambia de color de negro a rojo. El largo de onda de la luz depende de la temperatura del objeto. Como vimos en el espectro electromagnético arriba, el largo de onda también corresponde al color. Por eso es que entre más caliente se pone un objeto va cambiando de color. Por ejemplo, si usted fuese a calentar esa hornilla que acabamos de mencionar aún más, podría cambiar de rojo a amarillo, luego a azul y luego a blanco. Ningún físico pudo explicar este comportamiento hasta que Max Planck propuso que la energía solo puede ser liberada o absorbida por átomos en paquetes discretos, es decir, con un valor específico, con un cierto tamaño mínimo. A estos paquetes él les llamó cuantos. Y la energía que puede ser cargada por cada cuanto depende de su frecuencia y es descrita por la ecuación que vemos abajo en la diapositiva. E es igual a h nu, donde E es la energía, h es la constante de Planck, que tiene el valor de 6.63 por 10 a la menos 34 julio por segundo, y nu es nuestra representante de la frecuencia. Un átomo solo podrá liberar energía en un múltiplo del número que nos dé ahí. En otras palabras, podrá liberarnos un cuanto, dos cuantos, tres cuantos, cuatro cuantos, pero no puede liberar alguna fracción. Por ejemplo, un átomo a lo mejor una forma de mejor entender cómo funciona la cuantización es mirando estas dos imágenes que tenemos aquí. Del lado de la izquierda tenemos un hombre subiendo por medio de una rampa, mientras que en la imagen de la derecha tenemos un hombre subiendo por escaleras. En el lado de la izquierda sería la vista tradicional que tenían los físicos antes de que llegara Planck con su modelo, en que pensaban que la energía se le podía añadir continuamente a un objeto. Sin embargo, la idea que trajo Planck, que terminó probándose que era verdadera, es que solo se puede aumentar en incrementos específicos. Es decir, el hombre solo puede subir un escalón a la vez, pero no puede subir medio escalón. El hombre a la izquierda podría subir la cantidad que él desee. ¿Por qué? Porque el camino a través de la rampa es continuo. En la escalera no es. El efecto fotoeléctrico, otro de los fenómenos que no es descrito por el modelo de ondas de la luz, consiste del siguiente fenómeno. Digamos que usted tiene una superficie metálica y le irradia con luz de suficiente energía. Si se irradia con una luz de suficiente energía, esta superficie metálica va a comenzar a emitir electrones. Sin embargo, si usted lo irradia con una luz que no tenga esa energía suficiente, no va a irradiar electrones. Porque esto no es explicado por el modelo de onda de la luz. Pues si la luz fuese una onda y diera su energía constantemente, entonces uno podría simplemente mantener la superficie iluminada con una luz de baja energía durante una cantidad de tiempo extendido hasta que comenzara a emitir electrones. Sin embargo, esto no sucede. Este fenómeno fue explicado unos años después de la publicación de Planck por el físico Albert Einstein, que utilizó el concepto de la cuantización de energía para explicar
explicar este fenómeno. Para explicar el efecto, Einstein describió la luz no como una onda constante, sino como una corriente de paquetes pequeños de energía llamados fotones. Para visualizar lo que es un fotón, imagínese la siguiente situación. Imagínese que usted tiene una lámpara y la prende y la apaga. En ese momento en que la prendió y la apagó, se libera una ráfaga de luz. Imagínense que la prende y la apaga otra vez, esta vez más rápido. Pues se va a liberar una ráfaga de luz, pero más pequeña. Imagínense que hace eso cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, hasta que llega un momento en que produce la ráfaga de luz más pequeña que puede producir. Eso sería un fotón. Einstein extendió la teoría de Planck de los cuantos a la luz, diciendo que cada fotón carga una energía equivalente a E igual a h nu, donde h sigue siendo la constante de Planck y nu ahora es la frecuencia de la luz. Esto nos permite explicar el efecto fotoeléctrico. Si el fotón que le da al átomo tiene suficiente energía para liberar al electrón del mismo, el metal entonces emitirá electrones. Si el fotón no tiene suficiente energía, será reflejado y no será absorbido, por lo que el átomo no liberará electrones. Aquí nuevamente un ejercicio para practicar lo que acabamos de aprender. En la próxima diapositiva se encuentra la respuesta. Verá que el ejercicio comienza de la misma manera que el último, calculando la frecuencia del fotón. Una vez esta está calculada, se reemplaza en la fórmula de Planck, es decir, multiplicando la frecuencia del fotón por la constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 julio por segundo, para darnos la cantidad de julios que hay por fotón. Después de la discusión pasada, puede estar preguntándose si la luz es partícula o es onda. La realidad es que tiene propiedades de las dos. Macroscópicamente, es decir, a gran escala, la luz se comporta como una onda, pero microscópicamente, en sus interacciones con átomos y con partículas más pequeñas, se comporta como una partícula. Los científicos también han observado que si colocamos diferentes gases a presión reducida dentro de un tubo y aplicamos un voltaje elevado, estos gases emiten luz de diferentes colores. Esto lo podemos observar en la vida real en los tubos de luz neón, porque eso es precisamente lo que está pasando. Ese neón está a una presión muy baja dentro del tubo y se le aplica un voltaje por los extremos y brilla. Esta luz no produce un espectro continuo, como sería la luz del sol cuando la pasamos por un prisma, o como sería un arco iris, sino esta luz está compuesta de largos de ondas definidos. En el diagrama que pueden ver, tenemos el espectro de emisión de hidrógeno, que es cuando tenemos gas hidrógeno, lo ponemos, como acabamos de decir, dentro de un tubo con presión reducida y le aplicamos un voltaje y pueden ver que solamente emite dos largos de onda definidos. Uno que está entre 450 y 500 nanómetros y otro que es un poco mayor de 650. El largo de onda de estas luces se puede calcular utilizando la ecuación de Rydberg, que pueden ver a la parte de abajo de la diapositiva. El espectro de emisión de hidrógeno que acabamos de ver puede utilizarse explicando el modelo de Bohr del átomo. Este está basado en tres postulados. Número 1. Solo están permitidas órbitas con ciertos radios, correspondientes a ciertas energías definidas para los electrones de un átomo. 2. Un electrón en una órbita permitida tiene una energía específica y está en muchas
en un estado, de energía permitido. Un electrón en un estado de energía permitido no irradia energía y por tanto no cae en espiral hacia el núcleo. 3. Un electrón solo emite o absorbe energía cuando pasa de un estado permitido de energía a otro. Esta energía se emite o absorbe en forma de fotón y es igual a la ecuación de Planck, que es energía igual a H por nu. Aquí podemos ver una visualización del modelo de Bohr. Como pueden ver, en el centro tenemos el núcleo en color rojo y alrededor tenemos diferentes órbitas que pueden ocupar los electrones. Los electrones están confinados a esta órbita, lo que quiere decir, un electrón no puede estar entre medio de los círculos concéntricos, solamente puede ocupar uno de los círculos concéntricos. Eso es lo que nos dice nuestro primer postulado. El segundo postulado nos dice que siempre y cuando un electrón permanezca en una de estas órbitas no nos va a emitir energía. En otras palabras, no va a emitir un fotón. Finalmente, nuestro tercer postulado nos dice que si un electrón fuese a pasar de una órbita más alta a una más baja, es decir, de una más lejana del núcleo a una más cercana al núcleo, va a emitir energía y va a emitir energía en forma de un fotón y la energía de ese fotón va a ser igual a la ecuación de Planck. El modelo de Bohr fue revolucionario porque introdujo el concepto de la cuantización de la energía al átomo, pero no es perfecto. Una de las limitaciones del modelo de Bohr es que puede explicar el espectro de hidrógeno, pero no el de ningún otro átomo, y si lo explica lo hace de una forma muy ineficiente. También se ha observado con experimentos subsiguientes que el presumir que los electrones tienen un camino predilecto es incorrecto. Y esto lo vamos a ver próximamente. El físico francés Louis de Broglie extendió el concepto de la naturaleza de la energía al resto de la materia. Él sugirió que si las ondas pueden comportarse como partículas en ciertas condiciones, lo opuesto podría ser cierto, es decir, que las partículas podrían comportarse como ondas. Él presentó la idea de que un electrón orbitando alrededor de un átomo tendría un largo de onda específico que dependía de su velocidad y su masa. Ese largo de onda está descrito por la ecuación que pueden ver, que dice lambda, el símbolo de largo de onda, es igual a h, la constante de Planck, sobre la masa por la velocidad. Este concepto de la masa multiplicado por la velocidad también es conocido como el momentum. De Broglie utilizó el término de ondas de materia para describir este concepto. El físico alemán Werner Heisenberg puso en palabras la incapacidad de determinar la posición exacta de un electrón en un instante específico. Este concepto, conocido como el principio de la incertidumbre, que solo se hace importante cuando tratamos con materia en el nivel subatómico, dice que es inherentemente imposible conocer simultáneamente la trayectoria, en otras palabras el momentum, masa por velocidad, del electrón y su posición exacta en el espacio. Esto, como podrían darse cuenta, contradice el modelo de Bohr, el que dice que los electrones se encuentran en caminos predilectos alrededor del núcleo. Este principio, junto a la teoría de Broglie, preparó la escena para una nueva teoría de la estructura atómica. Tiempo después, el físico Erwin Schrödinger combinó las teorías de Broglie y de Heisenberg para proponer que las funciones de onda pueden describir las ondas de materia de los electrones alrededor de un átomo.
Estas funciones de onda son representadas por el símbolo griego phi, que es el tridente que vemos ahí al final de esa oración. Si cuadramos estas funciones de onda, describen la posible posición del electrón alrededor del átomo. Como lo que describen son una probabilidad de que el electrón se encuentre en una posición específica, también se le llama a esto la densidad de probabilidad. La densidad electrónica, que pueden ver en el diagrama abajo, es una forma de poder visualizar la densidad de probabilidad. Entre más puntos ustedes vean pegados, quiere decir que hay una mayor probabilidad de que el electrón se encuentre ahí. ¿Por qué? Porque cada uno de esos puntos es una probabilidad, casi como si fuese una oportunidad de encontrar el electrón. Por ende, lo que está diciendo ahí, si el centro de ese plano en 3 dimensiones fuese el núcleo del átomo, va a decir que entre más cerca nos encontremos al núcleo, más probable va a ser encontrar el electrón. Entre más nos alejemos, menos probabilidad de poder encontrarlo. Y si nos alejamos cierta cantidad, la probabilidad se hace muy poca, pero nunca es cero. Cada función de onda que resulta de la ecuación de Schrödinger describe un orbital. Un orbital describe una distribución específica de densidad electrónica en el espacio. Cada orbital puede describirse con una serie de números cuánticos, de los cuales hay 3. El primero, el número cuántico principal, también representado con la letra n, me describe la capa, es decir, la energía que tiene ese electrón. El número cuántico azimutal, descrito con la letra L, es la subcapa o la forma del orbital. El tercero, el número cuántico magnético, descrito como M sub L, me describe el orbital específicamente, es decir, la orientación tridimensional que tiene. En esta tabla podemos ver un poco más la relación entre los diferentes números cuánticos. En la primera columna vemos el valor de n y que puede tener cualquier número, un valor de cualquier número entero por encima de 1. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y sigue por ahí. Después los posibles valores de L varían con el valor de n, tal que el valor máximo de L para una capa n va a ser de 0 a n-1. Por ejemplo, cuando el valor de n es 1, el valor máximo de L va a ser n-1. 1 menos 1 es igual a 0, así que el valor de L va a ser 0. Cuando n es igual a 2, el valor máximo de L va a ser igual a n-1, que sería 2 menos 1 igual a 1. Por ende, los posibles valores de L serían 0 y 1. Si vamos para la capa 3, el valor máximo de L sería 3 menos 1, en otras palabras 2. Así que los posibles valores de L serían 0, 1 y 2. Y continúa para la capa 4. Como pueden ver, el valor máximo de L es 3, así que los posibles valores de L son 0, 1, 2 y 3. Cada una de esas subcapas se designa con una letra. Cuando el valor de L es 0, se designa la subcapa S. Pueden ver 0, S, y aquí nuevamente 0, S.
Cuando el valor de L es 1, se designa como P. Pueden ver, por ejemplo, 2P, 3P y 4P. Si van hacia la columna anterior y ven el valor de L, va a ser 1. Cuando el valor de L es 2, esa subcapa se denomina D, como tienen una subcapa 3D y 4D. Y finalmente, si el valor de L es 3, la subcapa se denomina F. El valor de ML entonces varía con el valor de L. Tanto así que los posibles valores de ML para una capa L van a ir de negativo L a positivo L. Me explico. Como pueden ver en la primera fila, en donde el único posible valor de L es 0, tenemos que el valor posible de ML es 0. Muy bien. Si vamos a la tercera fila, donde el valor de L es 1, vemos que ML varía entre negativo L, es decir, negativo 1, y positivo L. En otras palabras, 1. Y también ponemos el 0 en el medio, que es el número entero que está entre negativo 1 y 1. Si vamos a donde el posible valor de L es 2, para n igual a 3, vemos que ML nuevamente varía entre negativo L y positivo L. Es decir, va negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Finalmente, si vamos a donde el posible valor de L es 3, para n igual a 4, vemos que ML varía entre negativo 3 y 3. Es decir, va de negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Algunas observaciones sobre los orbitales y los números cuánticos. Número 1. La capa con número cuántico principal n consiste en exactamente n subcapas. Por ejemplo, la capa 1 solamente tiene una subcapa, que es la subcapa S. La capa 2 tiene dos subcapas, la subcapa S y la subcapa P. Cada subcapa consiste en un número específico de orbitales. Para un valor dado de L, es decir, una subcapa específica, hay 2L más 1 valores permitidos de M sub L, que me describe los orbitales, que van desde negativo L hasta L. Por ejemplo, para la subcapa S de alguna capa, esa tiene un valor L de 0. Si reemplazamos eso en la fórmula, 2 por 0 más 1 me da a 1, lo que significa que hay un orbital. Y los valores permitidos de ese orbital es 0. Otro ejemplo, para la subcapa P, que tiene un valor de L de 1, si reemplazamos en la fórmula, sería 2 por 1 más 1, igual a 3. Como L es igual a 1, esos valores que me representan la cantidad de orbitales y que me representa la orientación de cada uno de los orbitales serían negativo 1, 0 y 1. Finalmente, el número total de orbitales que hay en una capa es n al cuadrado, donde n es el número cuántico principal de la capa. Unos ejemplos para esto. Para la capa 1 solamente tenemos un orbital. ¿Por qué? Porque si la capa 1 tiene un n igual a 1, n al cuadrado también será 1. Por lo que solamente habrá un orbital, que sería el orbital de la subcapa S. Si n es igual a 2, n al cuadrado será igual a 4, que son la cantidad de orbitales que hay. Un orbital para la subcapa S y
Aquí hay otro ejercicio para que puedan practicar lo que acabamos de aprender. Intenten de contestarlo por su cuenta y la respuesta se encuentra en la próxima diapositiva. Para la pregunta A, sabemos que cuando tenemos un número de capas, es decir, en este caso sería la capa 4, vamos a tener la misma cantidad de subcapas. Es decir, en la cuarta capa vamos a tener 4 subcapas. Como tenemos 4 subcapas, el número máximo de L va a ser n-1, es decir, 4 menos 1, 3. Eso quiere decir que los valores posibles de L son 0, 1, 2 y 3. Cuando tenemos que L es 0, la subcapa que le corresponde es la S. Cuando L es 1, le corresponde la subcapa P. Cuando L es 2, le corresponde la subcapa D. Y cuando L es 3, le corresponde la subcapa F. A estas subcapas, como están en la cuarta capa, se le añade el número 4 antes de cada una. Es decir, las subcapas que tenemos se designan la 4S, la 4P, la 4D y la 4F. Finalmente, para encontrar el número de orbitales que tenemos por subcapa, tomamos el valor de L que le corresponde a la subcapa y lo reemplazamos en la fórmula 2L más 1. Por ejemplo, para la subcapa S, que le corresponde el valor de L0, lo reemplazamos, tenemos 2 por 0 más 1, nos da a un orbital. Para la P le corresponde 1, así que tenemos 2 por 1 más 1 es igual a 3. Al D le corresponde el valor de L2, tenemos 2 por 2 más 1, son 5. Y finalmente a la F le corresponde el valor de L3, así que tendríamos 2 por 3 más 1, 7. Aquí pueden ver representaciones de las formas de las diferentes subcapas. En la primera de rojo pueden ver la subcapa S, puede ver que solo hay una porque la subcapa S solamente tiene un orbital. El segundo grupo de subcapas que puede ver son la subcapa P. Aquí hay 3 orbitales, así que puede ver tres diagramas diferentes. Y puede ver que cada uno tiene una orientación tridimensional. Se dice que la subcapa P, como tiene 2 lóbulos, que tiene la forma de un dumbbell o de una pesa. Finalmente, en el tercer grupo podemos ver la subcapa D. Pueden ver que hay 5 orbitales y que la mayoría de ellos, excepto por el del medio, tienen 4 lóbulos. Por eso se le dice que tiene la forma de clover. Ahora, la pregunta que sigue es cómo funcionan las capas para permitirnos organizar los electrones. Digamos que tenemos un átomo con muchos electrones, tal que no caben en una sola capa. ¿Cómo entonces los organizaríamos? Pues la forma de uno añadir electrones a las capas de los átomos es que para átomos con más de una capa, la energía aumenta al incrementar el valor de L. Como pueden ver en el diagrama en la diapositiva, tenemos que la energía va de abajo hacia arriba. La capa 1s, o la subcapa 1s debería decir, es la de menor energía. Como en la subcapa 1s solamente caben 2 electrones, si el átomo tiene más de estos 2 electrones, va a tener que haber una capa nueva para acomodarlos. Por ende, el número principal cuántico aumentaría de 1 a 2. En esta nueva capa, ven que tenemos una subcapa 2s y una subcapa 2p. La subcapa 2s es de mayor energía que la subcapa 1s porque está más arriba en el diagrama. Similarmente, la subcapa 2p tiene mayor energía que la subcapa 2s porque está más arriba en el diagrama. Esto continúa con el nivel cuántico principal número 3, donde ven la 3s y la 3p. Interesantemente, tomen nota de que la 4s le sigue a la 3p.
y que la capa 3D tiene mayor energía que la 4S. Esto será importante, como verán luego. Al estudiar más a fondo los electrones en cada orbital de un átomo, se dieron cuenta que los dos electrones en un mismo orbital tenían dos niveles diferentes de energía, uno un poco más alto y el otro un poco más bajo. Para describir esto se idearon un cuarto número cuántico, llamado el número cuántico de spin. Esto se debe a que en el átomo el electrón se comporta como una pequeña esfera que gira sobre su propio eje. Cuando ésta gira en una dirección, tiene un spin positivo, como pueden ver en el diagrama, y cuando gira en la dirección opuesta, tiene un spin negativo. Los dos números que se usan para nombrar el spin, por decirlo así, o cuantificar el spin, son positivo un medio y negativo un medio. Y esto es por convención. La razón por la que los electrones en un mismo orbital tienen espines diferentes es por el principio de exclusión de Pauli. Este dice que en un átomo no pueden haber dos electrones que tengan el mismo conjunto de cuatro números cuánticos, es decir, n, l, m sub l y m sub s. Esto garantiza que solamente haya dos electrones por orbital, pues esos dos electrones van a tener los mismos valores para n, l y m sub l, pero van a tener espines diferentes. Para determinar las configuraciones electrónicas de un átomo, debemos recordar los siguientes puntos. Primero, los orbitales se llenan de menor a mayor energía, con un máximo de 2 electrones por orbital, debido al principio de exclusión de Pauli. Por ejemplo, en el átomo de litio se llena primero el orbital 1s y luego se continúa al orbital 2s. Vemos eso en el diagrama en la diapositiva. Primero vemos que el orbital 1s se llena con un electrón con un spin positivo y luego un electrón de spin negativo. Como todavía nos falta un electrón, ya que el litio contiene 3 electrones, pasamos a la próxima capa, a la capa 2, y luego a la subcapa que corresponde, que sería la subcapa S. La llenamos con un solo electrón porque ese es el electrón que nos sobra en el litio. Los electrones, como dice ahí y acabamos de discutir, apuntando hacia arriba y hacia abajo representan los spines diferentes. Uno tiene un spin, por ejemplo en la capa 1 sobre orbital S, uno tiene un spin positivo apuntando hacia arriba y uno tiene un spin negativo apuntando hacia abajo. Cuando dos electrones con espines opuestos ocupan el mismo orbital, decimos que están apareados, como vemos en el 1s. Un electrón no apareado no está acompañado por otro spin opuesto, como vemos en el 2s. Cuando trabajamos con átomos que tienen una mayor cantidad de electrones, necesitaremos utilizar la regla de Hund, que nos garantiza que en el caso de orbitales degenerados se alcanza la menor energía posible cuando el número de electrones que tienen el mismo spin es el más alto posible. Para entender mejor cómo funciona esta regla,
pasemos al diagrama en la diapositiva. Pueden ver como en litio hay que utilizar la subcapa 2s para llenar un electrón, porque ya la 1s está llena. Al pasar luego a berilio, añadimos nuestro segundo electrón con un spin opuesto a la subcapa 2s. Cuando llegamos a boro, hay que comenzar a utilizar la subcapa 2p. Ponemos un electrón con un spin positivo en uno de los orbitales 2p. Cuando pasamos a carbono, no ponemos un electrón con el spin opuesto en el mismo orbital, sino que pasamos al otro orbital y lo ponemos también con un spin positivo. Nuevamente esto ocurre cuando pasamos a nitrógeno. Pasamos al tercer orbital y lo ponemos con spin positivo. Pueden ver, estos tres orbitales en la subcapa 2p son degenerados, que significa que tienen la misma energía. Pueden ver cómo añadimos los electrones no llenando un orbital antes de pasar al próximo, sino poniendo un electrón con el mismo spin en cada orbital antes de volver a llenar uno de los orbitales anteriores. Cuando trabajamos con elementos que tienen grandes cantidades de electrones, se puede hacer tedioso escribir la configuración electrónica en su totalidad. Para eso podemos utilizar las configuraciones electrónicas abreviadas, también conocida como la notación de gas noble. Para utilizar esta notación, ponemos el símbolo del gas noble que precede al elemento en corchetes y luego lo seguimos de las subcapas y orbitales que se le añaden a ese gas noble para formar el elemento nuevo. Por ejemplo, vemos que el sodio tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Para no tener que escribir del 1s2 al 2p6, podemos utilizar la notación de gas noble, es decir, poniendo el símbolo del neón que contiene la cantidad de electrones en esas primeras dos capas, y luego añadir el 3s1 que representa el electrón extra que tiene el sodio. Otro ejemplo sería el magnesio. Podemos utilizar también el símbolo del neón que representa todos los electrones en las capas 1 y 2 y después añadir un 3s2 que le sigue para representar los dos electrones que se necesitan para llegar de neón a magnesio.
podemos encontrar una excepción a las reglas de la escritura de configuraciones electrónicas cuando estamos haciendo las de los metales de transición. Esto podemos verlo mejor en el diagrama de la parte de abajo de la diapositiva. Pueden ver que para la configuración electrónica de escandio tenemos la subcapa 4s llena y nuestro próximo electrón va a uno de los orbitales de la subcapa 3d. Para titanio tiene un electrón más, así que añadimos nuestro próximo electrón a un segundo orbital de la subcapa 3d con el mismo spin que el del primer orbital, como nos dice la regla de Hund. Para vanadio hacemos lo mismo. Añadimos el electrón al tercer orbital de la subcapa 3d. Sin embargo, pueden ver que para cromo no tenemos 4 electrones en la subcapa 3d como esperaríamos, sino que tenemos 5. También pueden notar que la subcapa 4s perdió un electrón. Lo que sucede es que uno de los electrones de la subcapa 4s se pasó a la subcapa 3d. Esto es porque una subcapa medio llena es más estable que una subcapa llena, es decir, la 4s llena, y tener la 3d sin estar medio llena, es decir, con 4 electrones. Por esto es que pasa este cambio, y esto es algo que deben notar. Así que pueden ver a la derecha del diagrama de orbitales de cromo, pueden ver que la configuración electrónica, en vez de ser 3d4, 4s2, como esperaríamos, es 3d5, 4s1. Como acabamos de mencionar, esto es porque esta configuración es más estable. Para concluir este capítulo hablaremos del uso de la tabla periódica para encontrar las configuraciones electrónicas rápidamente. La tabla periódica es una herramienta muy útil para descubrir cuál es la configuración electrónica de un elemento, como acabamos de decir, rápidamente. Y se utiliza de esta manera. Si miramos en la esquina superior derecha de la tabla, vemos un cuadrado que dice 1s. Ese cuadrado le corresponde al hidrógeno, el primer elemento de la tabla periódica. Y quiere decir que el electrón que se le añade al hidrógeno se va a añadir en la capa 1 y la subcapa S. Si pasamos a la esquina derecha superior, vemos 1s nuevamente. Eso nos corresponde a nuestro segundo elemento, que sería helio. Y quiere decir que el electrón que se añade nuevo a helio, después del hidrógeno, se añade a la capa 1, subcapa S. En la próxima fila vemos que dice 2s. Eso nos corresponde al litio. Y lo que significa es que el próximo electrón del litio, es decir, el electrón número 3, se añade a la subcapa S de la capa 2. Lo mismo para el berilio. El cuarto electrón de ese átomo se añade a la subcapa S de la capa 2. Si vamos directamente a la derecha, verán que dice 2p dentro de la caja roja. Eso quiere decir que nuestro próximo átomo, boro, recibirá su electrón en la capa 2, subcapa P. Y eso seguirá con todos los elementos que le sigan, es decir, con carbono, nitrógeno, oxígeno, fluoro y neón. Si luego pasamos a la capa 3,
añadiremos a la subcapa S los electrones de sodio y magnesio. Y luego a la subcapa P de la capa 3 los electrones de aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Cuando pasamos a la subcapa S de la capa 4, añadimos los electrones de potasio y de calcio. Luego, si nos fijamos a la derecha, lo que le sigue es el bloque D de la tabla periódica. Es decir, los electrones que se añadan en ese momento pertenecerán a la subcapa D de la capa 3. Esto se debe, como vimos previamente en un diagrama, a que la subcapa D de la capa 3 tiene una mayor energía que la subcapa S de la capa 4. Esto sigue por el resto de la tabla periódica y se incorporan la capa F cuando llegamos al periodo 6 entre bario y hafnio.